Por supuesto que de este tema se está hablando y mucho, la devaluación y de golpe, de repente, pero que de acuerdo a especialistas esto es algo que, bueno, podía ocurrir, que más bien extraño que no haya ocurrido antes. Igual tenemos a un docente, economista, especialista en finanzas de empresas, Aaron Olmos, para hacer un análisis de esta devaluación que incide directamente en, por ejemplo, tema de salarios y sueldos. De hecho, recordemos que el pasado 16 de marzo, y esto lo leo de cifrado.com, en Gaceta Oficial fue publicado el decreto número 4653, mediante el cual se aumentó el salario mínimo mensual obligatorio, así como el monto de jubilaciones y pensiones a 130 bolívares. Para ese entonces el salario equivalía a $30, pero con la devaluación del bolívar hoy es tan solo 15. Para este miércoles 24 de agosto, el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 6 bolívares con 28 céntimos por dólar, presentando un incremento de 0,04 bolívares, y por su parte el dólar paralelo se ubica en 7 bolívares con 86 céntimos por dólar. Así que bueno, de aquí me detengo para hacer análisis de cuán inestable es nuestra economía, caramba, porque esto es algo que se viene advirtiendo cuando se habla de cierta mejoría, pues, y ocurren estas cosas, al final se reflexiona sobre realmente qué tanto se está haciendo en los problemas de fondo para que esto no pase y la gente pueda sentir algo de estabilidad para la planificación, que además es tan importante para continuar, para avanzar. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Bueno, es así lo que comentas, ¿no? Una realidad. De hecho, desde hace una buena cantidad de meses, algunos estábamos conversando acerca de, bueno, que esta mejoría que estábamos viendo en la economía no necesariamente correspondía a la revitalización del aparato productivo por la vía de la inversión, por la vía industrial, por la vía empresarial, y que, Ujú. bueno, pues en definitiva el tipo de cambio que nosotros estábamos viendo y al cual estábamos haciendo las operaciones era un tipo de cambio artificial, porque si el Banco Central hubiese estado interviniendo el mercado desde el año pasado, desde agosto del año pasado, bueno, pues quizás ya a esta fecha de no tener intervención tuviésemos un tipo de cambio diferente, ¿no? Que es lo que estamos comenzando a ver cuando el Banco Central comienza a intervenir con menores cantidades y en menor frecuencia, ¿no? Ujú. Si no se hubiese hecho esa intervención, por ejemplo, hace un año, quizás estaríamos hablando en este momento de un dólar sobre los 20 bolívares, ¿no? Dios Sin bendito. embargo, el Banco Central de Venezuela comenzó a hacer intervenciones de 50 millones, 70 millones, 100 millones de dólares interdiarios, semanales, y eso desde el año pasado a la fecha. En lo que va el año, por ejemplo, el año 2022, estamos hablando de 1.700 millones de dólares que se han colocado pues a través del sistema financiero para callar y disminuir esa presión de la demanda de la divisa, pero es que también esto nos habla de la ausencia de confianza y de transparencia en lo que ha sido hasta ahora la acción del Banco Central y la política económica, porque entonces el venezolano tiene bolívares, los usa para elementos de cubrir necesidades a corto plazo, pero busca también la divisa para guarecerse en el largo plazo del tema inflacionario. Porque de hecho con lo de el impuesto a las transacciones, por ejemplo, en dólares, también hizo que la gente comenzara a migrar al bolívar. Ahí también el Banco Central comenzó a aumentar la masa monetaria en bolívares, pero también disminuyó la oferta de divisas. Entonces, tampoco es la fórmula, ¿no? ¿Cuál sería la Para fórmula nada. ideal? Para nada es la fórmula, fíjate, eso ha sido muy contraproducente. La reforma parcial del impuesto a las grandes transacciones financieras, dicho por presidentes de entes gremiales, logró encarecer el precio final al consumidor sobre 15 un 18%, ¿no? Y lejos Mm. de ahuyentar al consumidor final en el uso de divisas y de activos distintos al petro, bueno, simplemente si seguimos viendo cualquier cantidad de personas en las calles con gran cantidad de divisas en sus manos, para hacer operaciones en día, ¿no? En centros comerciales, buhoneros, en mercados populares, lo que vemos son divisas, y no solamente dólar, porque recordemos que la economía nuestra es multimoneda. Entonces tenemos pesos colombianos en Occidente, real brasileño en el sur, oro, euros, dólares, cripto, y precisamente toda esta capacidad de diferentes medios de pago producto de esa gran distorsión. Como tú bien lo señalas, pues esto está afectando el bolsillo del venezolano en diferentes niveles, pero principalmente el salario del venezolano, que si ya era insuficiente, ahora comienza a ser más insuficiente en términos de que compran menos cosas a mayor velocidad. Pero es que además aquí hay, claro, dos efectos inmediatos. Por un lado, el poder adquisitivo, lo que es el sueldo y salario, y por otro lado, el aumento, obviamente, de precio. Entonces, al final, pues, la brecha es gigante. De hecho, estos videos de que están compartiéndose de cambio de precios
en la tarde por pues, esa abrupta subida, ¿no? O devaluación de nuestra moneda, la subida del dólar. Entonces uno dice, bueno, más o menos en ese escenario, ¿cómo se puede manejar la gente? Bueno, en algunas zonas de Caracas, en la mañana de hoy, la mayoría de los negocios estaban cerrados hasta mediodía. Adaptando. Cerradas hasta mediodía, con sus Santa Marías abajo, bueno, que estaban ajustando precios. Eso que tú comentas que vimos en videos de remarcaje de Supermercado. precios en supermercados y que cuando las personas tomaban el producto con el precio del día, iban a la caja, le daban un precio distinto, ¿no? Porque era la orden que tenía. Esto evidentemente lo que puede llegar a suceder es que el Ejecutivo haga lo que comenzó a pasar en 2017, el tema de controles de precios, eso es contraproducente también. El Banco Central Mm, tiene que establecer alguna medida para contener este tipo de cambio, pero hay que reconocer también el hecho de que por la coyuntura Rusia-Ucrania, el precio del petróleo venezolano comenzó a crecer a cierta velocidad desde el mes de febrero. Eso permitió al Ejecutivo, también asumiendo el hecho de un pequeño incremento en la producción, disponer de mayor cantidad de divisas en caja para poder seguir insuflando esta política, pero ahora resulta que tenemos un revés, los precios del petróleo comenzaron a caer, la cantidad de producción comenzó a decaer, tenemos menor cantidad de dinero en caja para poder hacer esto, no se uy. sigue tomando de las reservas internacionales para ello, y entonces, bueno, ya algunos economistas lo estamos diciendo, no tanto es el tema de que hay mayor liquidez, sino que hay menor cantidad de divisas disponibles en manos del Mm. Banco Central para poder seguir haciendo esto. Coincide con el pago a los profesores. Cuando vemos las estadísticas del Banco Central de Venezuela, la liquidez monetaria ha venido creciendo desde el año pasado, desde que comenzó esta tercera reconversión, desde octubre, de manera consistente. O sea, hemos visto cómo sigue creciendo. Y vale decir pues que la cantidad de dinero que salió, pues si bien muchos profesores recibieron el equivalente a $600 en bolívares, bueno, muchos habrán logrado cubrir sus necesidades, pero algunos se habrán volteado al mercado cambiario a comprar divisas. Claro. Y eso también hizo una presión al alza del tipo de cambio. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la dinámica de acuerdo a lo que estamos viendo? ¿Cuál cree usted que es la dinámica natural de la propia población? Porque en alguna de las cosas, como por ejemplo la dolarización de facto que tenemos, ha sido presión de del propio mercado, de la propia población, que ante las limitaciones y las carencias y todo lo que hemos tenido en distorsiones económicas, ese fue el recurso que se encontró. Se impuso y no quedó otra que aceptarlo e irse adaptando a él. Ahora, ¿cuál podría ser, a qué puede apelar la población? ¿O a qué debe apelar para protegerse medianamente dentro de esta inestabilidad? Bueno, en principio el venezolano está, ya se tienen pues meses, por no decir años, en algunos casos años, de un manejo a nivel de planeación financiera, de switcharse entre bolívares y divisas en las Sí. cantidades necesarias para poder acometer los gastos del hogar, si es el hogar que estamos hablando. Si es la empresa, un manejo de flujo de caja, flujo de efectivo en divisas y en moneda nacional, en una proporción que originalmente era 80-20, 80% divisas y 20% bolívares, y luego desde el IGTF se cambió en algunos casos, ¿no? Era más bolívares que divisas. Entonces, básicamente, bien sea el hogar o bien sea la empresa, tenemos que tratar de proteger nuestro flujo de efectivo en divisas, divisas físicas o divisas digitales, vale decir si tiene cuenta en el exterior, o tiene divisas tipo criptomonedas estables, por Ujú. ejemplo, que se aceptan igual como una forma de pago en algunos establecimientos, protección de ese dinero contra el uso de estos bolívares en un mercado que va a mayor velocidad de crecimiento. Lo otro es, bueno, la adquisición de bienes que no sean perecederos, que de alguna manera permita ampliar el margen de tiempo para una recompra por parte del hogar, igual de la empresa, y guarecerse y tratar en lo posible de, bueno, evidentemente esperar cuál va a ser la acción del Banco Central de Venezuela, porque esta semana tiene que existir algún tipo de respuesta, más allá Ujú. de lo que se llegó a decir, de una intervención de $200 millones en el mercado, que no necesariamente se pueden mantener esas cifras con la disminución que hay o la caída que hay en el flujo de caja a nivel del BCB. Generalmente le hago esta pregunta a quienes, como usted, economistas, pues especialistas en finanzas, además, entrevisto, y si ustedes estuviesen en el gabinete al frente de la cartera económica, ¿qué políticas tomarían ahorita, que ejecutarían para darle estabilidad al país? Dentro del marco que tenemos, bueno, obviamente hay problemas profundos que no son tan fáciles y tan rápidos de resolver. Fíjate, en principio, lo que se está haciendo ahorita, de tratar de generar intervención en corto plazo, habría que seguirlo haciendo, porque es la medida más rápida para tratar de apagar esta situación del alza del tipo de cambio. Pero en paralelo,
habría entonces que comenzar a hacer coordinación o armonización con otras políticas fiscal desde el punto de vista del incentivo a la industria, a la empresa, desde el punto de vista comercial, impulsar la actividad que tenemos nosotros, porque se hace ver y se hace pensar que los problemas de índole monetario o cambiario solamente se resuelven con herramientas monetarias y cambiarias. Y principalmente hay un vaso conductor en todo esto que tiene que ver con la actividad productiva y comercial. Hasta ahora, dentro del concierto de acciones y tomas de decisiones que lleva el Ejecutivo Nacional en el país, pareciera que no es un invitado privilegiado del sector privado a nivel de la actividad empresarial venezolana. Se habla ahora recientemente de unas zonas económicas especiales, donde se van a crear 5 zonas para atraer capital de inversión y todo esto. Pero es que la zona económica especial tiene que ser todo el territorio nacional. Y los inversionistas a los que tenemos que invitar son nuestros empresarios que siguen aquí trabajando. Entonces, la gran política, aquí tendríamos que dar un plan de reestructuración económica profunda, que pareciera no estar en la agenda del Ejecutivo Nacional. No tendrían por qué ser pañitos de agua caliente, como hasta ahora se han ido aplicando en los últimos meses, el año pasado a la fecha, sino Ujú. asumir que efectivamente la economía venezolana necesita transitar por un proceso de reforma profunda de todas sus políticas, donde principalmente atraer inversionistas y capital extranjero pasa primero por revitalizar la industria que tenemos. Eso efectivamente hay que hacerlo, y si no se hace, vamos a seguir este juego de gato y de ratón, Sí. tratando de resolver un problema que en principio tiene una solución en casa. Así es, bueno. Y ahora, cuando usted menciona el tema fiscal, las consideraciones fiscales, me llevó a pensar en esa frase recientemente pronunciada por Maduro que dijo que había que apuntar a un sistema y que había que construir un sistema poderoso tributario, incluso comparó con Estados Unidos, por ejemplo, donde se cobra hasta, y dijo, la frase fue hasta por respirar y que eso permite, bueno, llevar adelante una serie de políticas públicas a favor de la población, cosa que eso ocurre en cualquier parte del mundo, pero aquí hay dos puntos y lo hablábamos también justo ayer con otro especialista en estos temas, que bueno, que eso pasa por supuesto, tener un aparato productivo robusto para llegar ahí. Y lo segundo es hacer una verdadera administración efectiva que retorne ese dinero recogido a la misma población en productos y servicios. Entonces, en el caso de que usted menciona de consideraciones fiscales, bueno, esto contradice lo que incluso se está asomando ya como parte de una política nueva. Sí, lo que pasa es que ante la ausencia de recursos por la vía del sector externo, entonces los gobiernos se voltean al mercado interno y comienzan a pasarle la factura a los agentes económicos nacionales, ¿no? Que es un poco lo que estamos comenzando a ver. Entonces, es tratar de recoger en el mercado interno la cantidad de dinero que hace falta para seguir financiando el gasto y seguir sacando adelante el mismo modelo. Pero es que el modelo está caduco. Entonces, en definitiva, tenemos que cambiar la estructura, ¿no? Si bien hace falta tener un sistema fiscal robusto, como tú bien lo acabas de decir, eso es correcto y es excelente que lo hayas mencionado, necesitamos tener un sistema empresarial e industrial robusto que permita entonces, a través de la participación del Estado, el cobro de los impuestos, para a través de políticas públicas y política económica poderlo ver a nivel de consenso de las actividades en términos generales, ¿no? Pero eso no va a pasar hasta que no se cambie la visión que se tiene, que hasta ahora pareciera que por algunas tomas de decisión se está generando un cambio, o sea, una visión de una economía un tanto diferente a lo que habíamos tenido. Sin embargo, bueno, ocurre este evento que simplemente pone el acento en la gran necesidad que hay de una reforma profunda de la política económica. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros, haber compartido su punto de vista como economista, especialista en finanzas de empresas, el profesor Aarón Olmos. Buenas Siempre a la tardes para orden. usted. Seguiremos revisando este tema y otros, por supuesto, de la economía local, de la economía nacional, que incide directamente en nuestra calidad de vida, en nuestra tranquilidad también, porque de verdad que, como decía al inicio, esto es un dolor de cabeza. El dólar es uno de los tantos dolores de cabeza y ahí está siempre recordando lo inestable que somos como país por atender muchas cosas, empezando, como dice el profesor, ya la implementación de políticas públicas eficientes de fondo que puedan resolver esos problemas que están ahí latentes, siempre amenazando. Vamos a